queridos y queridas alumnos. Bueno, querido alumno y queridas alumnas, ¿no? Vamos a comenzar. Bueno, primero una cuestión que me tiene a mí, creo que más preocupado que a ustedes. Primero, el fin de curso, oigan, estamos a, pues la nada, el 29 de junio, ¿no? Formalmente sería nuestra última clase en la cual yo les tendría que dar calificaciones, tenemos que ver como dudas, comentarios y ahí murió el curso. No estoy seguro si el examen lo hagamos el 28 o el 21 de junio. Si el examen es el 28, nos quedan 3 clases, ¿no? Bueno, sin contar esta, ¿no? La clase del 7, 14 y el 21. Pero si el examen lo hacemos el 21, pues nada más nos quedarían 2 clases. Yo creo que el 28 será más cómodo, ¿no? Así tienen más tiempo para estudiar. Y podemos hacer a lo mejor un repaso en la clase del 22. Así un repaso rápido de los temas del examen y vámonos. No hemos visto problema prototípico, pero no crean que es a propósito. En realidad porque quiero que hagamos algo muy sencillo. Entonces, de hecho, a eso le vamos a dedicar las 2 siguientes clases, ¿no? Van a ser algo muy breve. Y yo creo que lo van a terminar entregando como el 25, o sea, como en viernes, así, para que, o sea, tengan más días que de lo normal. Y ya. Yo sé que yo les debo varias cosas de calificar, muchas. Pero mi reto es que tengo 2 semanas para ponerme al corriente con ustedes. Porque quiero que todo el mundo tenga sus calificaciones antes del examen, ¿no? De hecho, si es mejor antes de la entrega del programa prototípico, estaría increíble, ¿no? ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? ¿Ya sienten que ya se les acabó el semestre? ¿Ya vieron que ya dijeron que ahora sí vamos a volver en septiembre? ¿Septiembre o junio? No, septiembre. Es que leí. Ya sé, dijo nuestra querida directora del instituto que íbamos a empezar el regreso escalonado en junio. Yo creo que, o sea, como que le pasaron una cosa a la señora directora en sus tarjetitas y su presentación decía otra, pero lo de la presentación tiene mucho sentido, que va a ser vuelta a la vida académica con los programas de recuperación académica. ¿Alguno de ustedes ha hecho de recuperación académica? No. Bueno, ya saben, recuperación académica son estos cursos que puedes, gracias, que puedes tomar cuando acaba el semestre, no pasaste una materia, entonces antes de irte a extraordinario tomas como este curso, ¿no? Como de preparación. A mí me tocó dar uno en febrero, ahora entre el semestre, el del año pasado y este. Y básicamente es un curso para reforzar como los conocimientos, ¿no? Y sirve, yo tuve alumnos que no les fue nada bien, ¿no? Y luego ya pasaron muy bien en el curso de recuperación. Entonces, que más bien a eso es a lo que van a volver el 30% de los alumnos en julio y luego el otro 30%, luego el 50% en agosto, que acaban los cursos de recuperación académica y luego ya todos segurísimos vamos a estar de vuelta en septiembre del 2021. ¿Ya están listas para volver y listo? A la vez sí y a la vez no, porque me da como nervios todo esto de volver a... Pues ahora sí hay que volver a convivir por este virus que todavía existe. Mi esposa cuando tiene que salir anda con su desinfectante y son así pues, desinfectando gente en la casa. Oye. No digan que yo les dije que hicieran eso, pero puede servir. Es divertido. Ya lo oyeron que dijo que es divertido. Sí, yo sé que hay gente que está bien, pero también, o sea, no está fácil. O sea, yo entiendo que el asunto no está fácil porque además no todos estamos vacunados. Yo digo todos, pero aunque a mí sí me pusieron mi vacuna de Cancino, ¿no? Igual. O sea, siendo francos, yo no veo cuándo los van a vacunar a ustedes. O sea, no porque no lo vayan a hacer, sino simple y sencillamente porque en México el 60% de la población tiene menos de 35 años. Entonces, ahorita han vacunado creo que como al 15 o 20%, pues porque esos son los que son menos. De hecho, por eso empezaron con los de más de 60 y los de 50 y ahora van a empezar a los de 40, ¿no?
Pues sí, porque eso es la que es la menos población. Cuando lleguen a los de 30, al bloque de los de 30, yo no creo que como ahora que se los echan en una semana vaya a ser tan rápido. Van a tener que poner, o para hacer eso, tendrían que poner en vez de 4 o 5 centros de vacunación, unos 10 o 12 por alcaldía, porque es mucha gente. Yo espero realmente que haya las vacunas suficientes para hacer eso y acaben pronto, digo, no por espantar a nadie, es para que se acabe esto lo antes posible. Si no, pues claro, dale estrés, ¿no? Y qué vaya a hacer y qué va a pasar. Pero bueno. No hablemos de cosas tan tristes, ¿no? No, de hecho, vamos a hablar de un momento en la historia que es bastante más optimista que el resto. Y es el de la década de los 90. A ver, ¿alguien ya había nacido en los 90? ¿O todos son del 2000 para acá? Yo soy del 99. No, tú eres así, en la rayita, así, antes de que se acabe. Todos los demás son 2000. 97, América. Yo sí soy del 98. Ah, 98, perdón. Los demás me supongo que... A ver, está bien, ¿no? O sea, por eso les decía yo que para ustedes lo que es contemporáneo realmente es esto, ¿no? Lo que pasa después de la Guerra Fría. Al menos, ¿no? América y Leslie ya habían nacido en los 90, ¿no? Aunque ya sido en los últimos 2 años de la década, pero ya habían nacido, ¿no? Y todos los demás están en el periodo, en la segunda parte de esta época, ¿no? Del 2000 para acá. Entonces, esto va a ser un poco más cercano a ustedes, ¿no? La fotografía que puse aquí está buena porque es un hecho que habla del optimismo de la época. Es el primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, a la izquierda, Clinton en medio, y a la derecha, con su cosa en la cabeza que nunca sé cómo se llama, Yasser Arafat, ¿no? El líder de los palestinos, ¿no? Es el primer gran acuerdo de paz entre estos dos grupos, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial. Que esto que no es donde están reunidos, están en la Casa Blanca, pero lo que firman son los llamados acuerdos de Oslo. Y en los acuerdos de Oslo se establece un camino para la creación del Estado de Palestina, que es lo que están hablando los palestinos por mucho tiempo. De hecho, se crea la llamada Autoridad Nacional Palestina, que hoy en día es la entidad, digamos, que hace las veces del gobierno palestino. A ver, es mucho optimismo, ¿no? O sea, después de años y años de conflicto, ¿no? En el Medio Oriente, esto parece ser una salida, ¿no? Así de optimista es esto, ¿no? Y yo creo que la cara de los tres representa 3 momentos distintos del optimismo, ¿no? Arafat está muy convencido de lo que está haciendo lo correcto. Clinton está como esperanzado, ¿no? No es contento, es como esperanzado en que vaya a funcionar. Entonces, ¿qué dices? Yo espero que sí, yo espero que sí, yo espero que sí. Y Rabin, aunque con reservas, ¿no? Se ve que al menos dispuesto al diálogo. Bueno. Vamos a hablar de estas 3 cosas. Bueno, estas 5 cosas, pero entre hoy y mañana, entonces no se me estresen. Vamos a ver qué es la posguerra fría. La idea de la noción del neoliberalismo y del fin de la historia, eso está muy bueno. Ahorita vamos a platicar de este tema. Luego, cómo el multilateralismo, ya sea la ONU, la Unión Europea o los otros mecanismos, parece que se convirtieron en la solución a los problemas mundiales en la década de los 90. Vamos a ver que todo fracasa. Bueno, no fracasa, pero al menos todo tiene un aire diferente, ¿no? Y por último hablaremos del resurgimiento de los nacionalismos y de las TIC como elementos de política del poder. Esto último es de lo más interesante, porque esto ya tiene que ver, por supuesto, con ustedes, ¿no? Bueno, ¿qué es la posguerra fría? ¿No? Esto nadie lo creería. Estos son unos lanzadores de misiles nucleares soviéticos, custodiados por un oficial ucraniano, antiguo oficial soviético, pero ya Ucrania es independiente, que recibe financiamiento estadounidense para su destrucción. O sea, por supuesto que esto en la Guerra Fría ni de cerca hubiera podido suceder, ¿no? Un oficial soviético observando la destrucción de armas nucleares, ¿no? Financiado eso por el gobierno estadounidense, bueno, pues no, yo creo que es el sueño menos pensado por nadie. ¿Qué es la posguerra fría? La posguerra fría es un periodo caracterizado por una serie de elementos. La Guerra Fría ya hemos dicho que se trataba de el enfrentamiento de 2 bandos, ¿no? Donde a la cabeza de cada uno de ellos había una superpotencia. Luego, claro, las superpotencias entraron en crisis y una salió, la otra no. Pero, digamos, es la característica, ¿no? Hay 2 polos de poder, hay 2 principales economías, hay 2 principales ejércitos y todo lo demás se organiza alrededor de eso. En la
posguerra fría el asunto ya es más complejo porque por un lado tenemos, se conserva la supremacía militar de Estados Unidos. O sea, incluso sigue hasta la fecha, ¿eh? No hay un solo país que le dispute de manera individual a Estados Unidos el, digamos, el poder militar, ¿no? Hay algunos otros países con armas de destrucción en masa, ¿no? Sus aliados, ¿no? Francia y Reino Unido, Rusia y China. Pero eso no es suficiente, parece, ¿no? Como para que a alguno le cuestionen el terreno meter las cosas, ¿no? Eso ha dado, aunque no lo crean, eso es, parece que es un elemento heredado de la Guerra Fría que nos ha dado bastante estabilidad, porque como todos saben que no hay un ejército hasta ahora más poderoso que el estadounidense, digo, eso puede cambiar mañana, ¿no? Pues digo, hasta ahora, eso ha detenido a cualquiera de emprender una campaña militar de agresión, ¿no? Y para provocar a Estados Unidos. La Rusia de Putin, que es bastante contestataria, lo hizo alguna vez, ¿no? Pero lo hizo en un momento particular. O sea, yo creo que Putin tiene un ojo de político, como pocos, ¿no? Con la invasión de Crimea en el 2014. ¿No? Con sus pistolas, ¿no? Entró ahí en un territorio que originalmente era ruso zarista, y luego con la Unión Soviética pues se quedó, eso se pegó a Ucrania, y luego Ucrania se independiza, pero ese territorio se queda en manos de los ucranianos, ¿no? Eh, la provisión de Crimea ha sido bastante prorrusa durante muchos años de su vida, o sea, no fue extraño. Parece que Estados Unidos se tuvo que aguantar, o sea, no es que no quisiera, pero tuvo que aguantar. Eh, el gobierno de Obama tenía otras prioridades nacionales que eso le dificultó, ¿no? El responder. Eh, Fuera de eso, yo creo que ningún otro se atrevería a retarlo de esa manera tan... Al menos no en el terreno armado, ¿no? En los otros terrenos puede que sí. Bueno, en el plano económico vemos que Estados Unidos tiene la rivaliza en ese terreno con, por un lado, Europa. La Unión Europea se vuelve un gran motor de desarrollo. O sea, ya habían empezado a consolidarse desde la década de los 80 con la incorporación de España, Portugal e Irlanda. Y estos tres países despegan económicamente en los 80. ¿No? Para los 90 Europa ya es una economía de 12 países, eh, que en ese momento es la segunda economía mundial. O sea, los 12 reunidos representan la segunda economía mundial, ¿no? Tienen un proyecto económico que comienza a volverse un proyecto político, ¿no? Transforman las comunidades económicas europeas en la Unión Europea, como la conocemos. Y además se plantean el hecho de extenderse a Europa Oriental, en esos países que antes pertenecían a la esfera de influencia soviética. Eh, y luego, lo que en general podemos decir es que si algo caracteriza a la posguerra fría es los múltiples centros de poder. Cuando hablamos de múltiples centros de poder, hablamos de no solo poder político, económico, sino hasta poder, si no ideológico, como en la Guerra Fría, sí sistemas de valores, que ahorita vamos a ver que son muy relevantes. Pues podemos hablar, digamos, de los principales bloques serían Estados Unidos, por un lado. Estados Unidos y la Unión Europea no siempre van de la mano, ¿no? Y de hecho hay momentos, digamos, relevantes que hay que destacar donde no están de la mano. Y Rusia y China, que se han convertido en el polo anti-Estados Unidos sin que eso se vuelva un asunto militar, y eso está interesante, ¿no? La posguerra fría tendría dos partes. La primera entre el 91 y el 2001, que sería como la época del esplendor estadounidense, ¿no? Todo sucede, nadie reta su autoridad, Rusia está demasiado entrampada en su proceso de reconstrucción tras la caída de la Unión Soviética, y China todavía está consolidando el crecimiento económico, todavía, o sea, todavía no es la potencia económica que conocemos hoy, y y Europa está en lo suyo, ¿no? Trabajando en el proceso de integración. Entonces, nadie le disputa nada. Lo que sí, Estados Unidos comienza a presionar, ¿no? Para, digamos, obtener no obtener,
promover en el mundo un esquema basado tanto en la instauración de democracias como, sobre todo más importante aún, la globalización económica. ¿Qué sabes de la globalización? A ver, ¿qué es globalización? Es sobre la integración de los mercados, ¿no? Bueno, que solo haya como un mercado o algo así, creo. Exacto, dicho en otras palabras, Frida, es el, la libre circulación de bienes, servicios y capitales. La lógica de crear, si no un mercado único mundial, al menos eh, grandes mercados regionales, que es lo que hemos tenido, ¿no? De hecho, la Unión Europea es un buen ejemplo, ¿no? Se establece un gran mercado regional de productos, ¿no? Que todavía no alcanza a ser mundial, ¿no? Tiene sus ventajas y desventajas, pero bueno. Luego, después del 2001 habría una ruptura ahí, ¿no? Aunque el 2001 es el año de las Torres Gemelas, es el año de la guerra contra el terrorismo, ¿no? Digamos que ahí empieza a quebrarse la capacidad de Estados Unidos para imponer eh, sus temas en la agenda internacional, ¿no? No es que sea más débil Estados Unidos, es que parece que el sistema internacional está poniendo atención en los otros actores que están surgiendo, ¿no? Aunque, aunque, digamos, Estados Unidos lo logra en el 2001 y el 2003, ¿no? En fijar la agenda del terrorismo como la prioridad mundial. A partir del 2003, con el fiasco de la aprobación de una operación militar en la ONU contra Irak, se nota que esas fórmulas viejas, digamos, de la Guerra Fría o de los 90 han desaparecido. Y hay un nuevo reparto de poder donde al menos Rusia y China se van a oponer a cualquier cosa, o sea, a cualquier despliegue unilateral estadounidense, pero no solo Rusia y China, la propia Unión Europea en ese momento, bueno, Reino Unido y Francia pues, son miembros permanentes, pero además ocupaba un asiento no permanente de Alemania, y los tres países se opusieron a la invasión estadounidense, ¿no? Entonces, a Irak es una manera muy simbólica de señalar, ¿no? Que ahí ya hubo un cambio, ¿no? O sea, ya no soy la potencia que impongo los temas, soy la potencia que me tengo que guardar un poco, ¿no? También a partir del año 2001 aparecen las grandes protestas contra el proceso de globalización. A ver, si ustedes tuvieran que decir, a ver, al azar, ¿quién quiere decir un hecho positivo de la globalización? Pues que se aumenta el comercio, bueno, las negociaciones entre empresas, podría ser. Ese es uno bueno. ¿Y uno negativo? Podría ser que se pierde como la cultura hacia al tratar de imponer como nuevos modelos de mercados. Eh, Bien, Frida, ¿no? Ambas están buenas, ¿no? Esto segundo que tú dices, fíjate que es una de las grandes críticas a la globalización, ¿no? La globalización tiende a acabar con la diversidad cultural y más bien tiende a unificar criterios, ¿no? En términos comerciales, ¿no? Ustedes terminan comprando cosas. A ver, en la mañana les hacían a sus compañeros una pregunta que me pareció muy divertida. ¿Cuántos y cuántas de ustedes incluirían entre las cosas que tienen, si mañana se cambiaran de casa, pues, ¿no? Se van a vivir por su cuenta y si ya lo hacen se van a cambiar de casa? ¿Cuántos de ustedes incluirían como entre esos productos de los primeros que tienes que comprar para tu nueva casa un molcajete? Yo. Bueno, Leslie sería una. Los demás lo harían, incluir un molcajete. A ver, pueden decir que no, digo, está bien. A lo mejor nunca se lo habían preguntado. Pero así como, bueno, me voy a cambiar de casa, a ver qué cosa necesito básico. ¿Incluyeron en eso básico un molcajete? Pues es que como que siento que ya muchas personas lo cambiaron por la licuadora, ¿no? Como que es más, no sé.
O sea, como que no. Aparte de como a veces es muy pesado. Bien, Frida, o sea, creo que lo dijiste bien, ¿no? Hemos hecho un cambio en términos de consumo, porque la licuadora, además de hacer lo que hace el molcajete, ¿no? Que es ayudarte a hacer salsas, pues hacer otras cosas. Y el molcajete sirve para lo que sirve el molcajete desde siempre, o sea, el problema no es en el molcajete, si encontramos un utensilio, ¿no? En términos de como compradores, parece que es mucho más eficiente que el molcajete. Ahora, culturalmente, a lo que nos va a llevar eso es que vamos a llegar a un punto donde va a haber menos personas que lo usen y luego que lo sepan usar y luego hasta que los molcajetes se vuelvan una pieza de museo. Así que Leslie, si tú lo sabes usar, conserva esa tradición, enséñasela a tus hijos, a tus nietos y hasta el final de los días, por favor. Sí, porque quedan muy ricas las salsas ahí. Claro, se necesita una técnica, no es como la licuadora que aunque no la sepas usar, ¿no? Tienes que echar las cosas a la licuadora y listo. El molcajete... La técnica del brazo. Sí, claro, o no, Leslie. Y también, pues, ir por pasos y no aventar todo, porque si no, no se puede moler bien. Justo, o sea, ahí hay toda una técnica que hay que aprender, o sea, no es una cosa fácil. Y la licuadora creo que por eso ganó adeptos, porque pues, uno sin no saber, ¿no? Avientas y listo. Bueno, eso es Pero a ver, estas son las críticas, fíjense, de la globalización, una en la que ustedes nunca habían pensado, ¿no? Nos va haciendo cambios en la forma en la que nosotros mismos interactuamos con nuestros propios productos culturales, y el molcajete es un producto cultural mexicano, ¿no? Heredado de tiempos prehispánicos, que se sigue utilizando, pero al paso que va, habrá cada vez menos usuarios, ¿no? Del molcajete. Bueno. Vamos a hablar de este asunto de el neoliberalismo y el fin de la historia. Este señor con su foto de galán, pues no es ningún galán, es Francis Fukuyama, un académico estadounidense. Fukuyama es muy popular en los círculos académicos porque en el año 92 publicó un libro llamado El fin de la historia y el último hombre, ¿no? Fukuyama es un politólogo muy conocedor, ¿eh? Fukuyama no hay que negarle ningún crédito. Su tesis puede no gustarnos, pero es un hombre serio. Fukuyama dice, la historia es el motor de la historia, ¿no? O sea, lo que mueve a la humanidad es la lucha de las ideologías. Entonces dice Fukuyama, ¿no? Por ejemplo, el liberalismo se enfrentó al feudalismo para acabar con los regímenes monárquicos, se terminaron, bueno, no con los feudales, se terminaron y nos quedó la democracia, ¿no? Y luego las democracias se enfrentaron al fascismo, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial y lo derrotaron por fin. Y luego se enfrentaron al comunismo y lo derrotaron. Entonces lo que dice Fukuyama, y ahorita vamos a ver qué tan cierto puede ser o no, es que se ha quedado sin contrincantes el liberalismo político y económico también. Y entonces ya no hay más historia. O sea, la historia ya se acabó porque ya no tiene nada contra lo cual competir. ¿No? Al triunfar la democracia liberal con la desaparición del comunismo, es que se ha terminado la historia. Ahora, ya lo decíamos en la clase que veíamos el fin de la Guerra Fría, ¿no? Estados Unidos ganó fíjense, es una buena pregunta. ¿Estados Unidos ganó la Guerra Fría o la Unión Soviética perdió la Guerra Fría por default? Pues no sé nada, la voz se retiró, ¿no? Por problemas económicos que ya tenía. Bien, así, respuesta correcta, ¿no? Sí, claro, pero piensa en un partido de fútbol cuando descalifican al otro equipo, ¿eso quiere decir que tú ganaste o solo que no perdiste? No perdiste. No, pues no perdiste, exacto, ¿no? A ver, yo sé, profesor, pero la analogía deportiva no siempre es tan buena. Bueno, esta sí es muy buena, porque muchos estadounidenses están convencidos de que ellos ganaron la Guerra Fría, ¿no? O sea, ganaron como si hubieran acabado con los soviéticos, pero no acabaron con los soviéticos. Lo dijo muy bien Frida. Tuvieron problemas económicos y se tuvieron que salir de la jugada, ¿no? Se desintegró por eso desde dentro, por eso nada de fuera detuvo a la Unión Soviética y es lo más interesante. Ahora, Fukuyama pertenece a esta generación de los que piensan que en realidad sí ganaron la Guerra Fría, ¿no? Y entonces escribe un libro para decir, como ganamos la Guerra Fría, entonces nuestro modelo político y económico es el que va a reinar de aquí hasta el fin de los tiempos, ¿no? La versión de Fukuyama sí es un poco como milenarista.
Las bases de este nuevo mundo que ve Fukuyama tras la caída de la Unión Soviética básicamente es lo que ya habíamos dicho hace rato, ¿no? Que haya economías de libre mercado, que haya gobiernos representativos o democráticos, diríamos, y que haya respeto a los derechos humanos. Eh, pues básicamente son temas de Occidente, ¿no? Lo que pasa es que Fukuyama es un hombre, esto que les decía, ¿no? Representa el optimismo de los estadounidenses frente a la derrota de la URSS. Bueno, derrota bueno, preguntarnos si es una derrota, ¿no? Al menos frente a la disolución de la Unión Soviética, ¿no? Porque sería más decente decirlo. No es que todo el mundo, no es que Fukuyama escribió el libro y luego todo el mundo pensó igual que Fukuyama, más bien es al revés. Había, digamos, en el ambiente político e intelectual estadounidense esta percepción de optimismo, ¿eh? O sea, que Fukuyama refleja muy bien en su libro, ¿no? O sea, es básicamente, ya la hicimos, ¿no? Dice Fukuyama que la conversión de la URSS a una economía de mercado y el crecimiento de la Unión Europea, ¿no? Como economías también de mercado, ¿no? Incorporando los antiguos países del bloque socialista, es lo que convierte, eso es lo que hace exitoso al modelo occidental, ¿no? ¿No? Como si el solo hecho de la disolución de la Unión Soviética hubiera cambiado las cosas. A ver, es como si yo les dijera, fíjate, ¿no? Hablando si quieren, de la analogía deportiva, o otra que se les ocurra a ustedes, ¿eh? Vamos a, digamos, la de Fukuyama, y que en serio, les juro que no solo académicos, varios políticos estadounidenses la usaron en los 90. Por el hecho de que Estados Unidos sobrevivió a la Unión Soviética, eso hacía que, por ejemplo, las economías de mercado por eso ya fueran economías exitosas. ¿Ustedes creen que eso es cierto? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Claro, ¿ustedes creen que el hecho de que la economía de mercado haya haya sobrevivido a la economía soviética, eso hace a la economía de mercado la mejor opción que tienen los países hoy en día? Tal vez no la mejor, pero en ese momento era la única, ¿no? Bien, Frida, tú dijiste el punto, ¿no? La mejor, quién sabe si sea, es lo que hay, ¿no? Bueno, pero Fukuyama dice, lo hace lo mismo, ¿eh? Como es la única, luego por eso tiene que ser la mejor. O sea, es la lógica. A ver, no solo de él, les digo. O sea, lo peligroso de esto que dice Fukuyama no es que a él se le ocurrió y ya, sino que hay mucha gente que está pensando lo mismo que Fukuyama y así está tomando decisiones. O sea, necesitamos impulsar, por ejemplo, en la OMC que se crea en esta época, en el 94, una política económica que, como la de Estados Unidos, porque Estados Unidos ya demostró que hay que implementar políticas comerciales agresivas que lleven tus productos al exterior, ¿no? Claro, porque pues ese es el sistema que funcionó y es el que derrotó a la Unión Soviética. Luego se dan cuenta que no todos pueden hacer las barbaridades que hace Estados Unidos, porque entonces si no, el sistema colapsa. Y gracias a eso, la OMC desde el año 98, que inició la ronda de 2002, que inició la ronda de Doha, una ronda de negociaciones comerciales, ¿no? Para liberalizar productos, no ha concluido. De 2002 al 2021, o sea, ya casi llevamos 20 años, la ronda de Doha, o sea, las negociaciones comerciales en la OMC siguen entrampadas porque todo el mundo quiere seguir jugando a ser Estados Unidos. Pues es que no se puede, ¿no? Bueno, pero a ver, fíjense, es resultado de la gente como Fukuyama diciéndoles, no, es que es lo que está bien, no, pues tenemos que ser así, ¿no? Ese es el sistema que dice que funcionó. A ver si es cierto. A esta tesis de Fukuyama se le opone ese otro señor, ¿no? Fukuyama todavía vive, de pronto da entrevistas. Lo que pasa es que lo vapulearon mucho, ¿no? Porque decían, ¿cómo el fin de la historia, doctor Fukuyama? Oigan, no exageren, ¿no? Este señor, Samuel Huntington, escribe al año siguiente del libro de Fukuyama un artículo que después hace un libro, pero bueno, nos interesa el artículo, porque lo primero que dice, llamado El choque de civilizaciones. Hasta suena el nombre de videojuego, ¿no? The Clash of Civilizations. La tesis de Huntington es otra. Huntington dice,
que en realidad tras el fin de la Guerra Fría no va a venir el periodo dorado del liberalismo político y económico. Lo que dice Huntington es que en realidad como se acabó la Guerra Fría y se acabaron, digamos, los dos grandes controles mundiales que había sobre los conflictos religiosos y culturales, entonces lo que va a pasar es que van a empezar a estallar un montón de conflictos, ¿no? Y estos conflictos van a tener una característica, se van a tratar del enfrentamiento de visiones del mundo opuestas. O sea, Huntington hace, sin explicarnos por qué, o sea, no da una justificación de por qué, sino nada más hace una descripción de 14 civilizaciones en el mundo que incluyen, entre otros, a América Latina, Occidente, Europa Oriental, ¿no? El mundo ortodoxo, dice él, una cultura como de la India, la cultura del confucianismo, donde estaría China, el Islam, ¿no? Sería como esta séptima, y no son tantos. Bueno, y alguna otra, África como una sola cultura, y alguna otra cosa que se me está yendo, ¿no? Lo que dice Huntington es que estas visiones del mundo, a ver, son visiones específicas, ¿no? Porque entonces lo que dice Huntington es que, por ejemplo, desde Occidente, pues claro, lo que dijo Fukuyama funciona, ¿no? Porque en Occidente, claro, todos quieren ser democracias liberales y quieren entrarle a la economía de mercado. Pero dice Huntington, pero eso nada más lo quiere Occidente, porque en el Islam, por ejemplo, están pensando en otra cosa, están pensando en la instauración de regímenes islámicos. Un régimen islámico es uno donde las instituciones públicas se diseñan alrededor de los preceptos del Corán, que es el libro sagrado del Islam. Dice, pues eso no quiere decir, ellos no van a tan fácilmente adaptar una economía, una democracia liberal, ¿no? Y tampoco sus economías serán de libre mercado, pues porque les interesará poner las restricciones que les manda su religión. Y lo mismo con el confucianismo chino y con el pensamiento hindú. Bueno, hasta de Latinoamérica le mete, ¿no? Porque dice, bueno, pues si Latinoamérica pues es como Occidente, pero no es Occidente, o sea, de hecho, Huntington es de estos que piensa que Latinoamérica es algo que no es Occidente, pues porque no nos parecemos a Estados Unidos, ese es el problema. Si nos pareciéramos a Estados Unidos, entonces sí seríamos Occidente, pero como no nos parecemos, no lo somos. Inclusive da una sentencia, Huntington ya se murió, se murió en el 2008. Decía que si Occidente no reconoce estas tensiones que existen entre las diferentes civilizaciones, el resultado iba a ser la desaparición de Occidente como una región, como la región progresista del mundo, ¿no? Porque al final sus enfrentamientos, sobre todo con el Islam, Huntington es el creador de esta lógica de Occidente contra el Islam, eso sí, no, la puso en el terreno académico y luego fue recuperada por mucha gente. ¿No? Básicamente la de Huntington es una lógica como es como más realista, ¿no? Es más del enfrentamiento, y en cambio la de Fukuyama es más liberal, ¿no? Más como el idealismo de las relaciones. Para ustedes, ¿cuál tesis sería la acertada? ¿La de Huntington o la de Fukuyama? La de Fukuyama, ¿no? Frida le va a Fukuyama. ¿Los demás están de acuerdo con Frida o creen que es la otra? Ah, no, olvídalo, la estoy confundiendo, era el otro. Tú le vas a Huntington, ok. A ver, ¿los demás qué piensan? ¿Huntington o Fukuyama? ¿Ya llegamos al fin de la historia o más bien estamos en la época del choque de las civilizaciones? ¿Quién da más? Ayrton coincide, ¿no? Con el choque de las civilizaciones. Pues mira, en realidad es que no hay una respuesta, ¿eh? A ver, o sea, los dos tienen tesis que son interesantes. Porque, a ver, es cierto que a ver,
la división de estas civilizaciones que se inventa Huntington no tiene respaldo de nadie. De hecho, Huntington es muy criticado porque parece ser que Huntington lo que hizo fue agarrar sistemas religiosos y confundirlos con religiones. El problema pasa en América Latina, porque América Latina pues es una región ¿no? donde la religión es el cristianismo, ¿no? Y su tradición cultural es la de Occidente, entonces no tiene sentido separar América Latina si tu criterio fue religioso, ¿no? Como sí lo fue para Europa Oriental, ¿no? Porque dice, es que ahí eran católicos ortodoxos. Bueno, pues sí, pero luego, si la religión es importante, pues habría que separar en Occidente, digamos, al Occidente católico del Occidente protestante, que no lo hace, ¿no? Porque si eso lo obligaría a poner de un lado a España, Francia, Italia, ¿no? Polonia, República Checa, y del otro lado a Suecia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Tampoco tiene mucho sentido. Japón queda como en el aire, porque aunque Japón dice que pertenece a la tradición eh, del confucianismo, es decir, hay una influencia del confucianismo en Japón, eso es real, el confucianismo ni es la religión, ni es el pensamiento predominante, ni es la guía fundamental de, pues, de la política japonesa, ¿no? La vez que ahí hay otra, la religión del Shinto es es lo que mueve a los japoneses, ¿no? Entonces, pues parece que digamos, no la definición, la, pues la selección de las civilizaciones de Huntington está medio rara, ¿no? A lo mejor tiene razón, hay cosas en las que no coincidimos, por ejemplo, Occidente con el Islam, que son fuente de conflictos, pero bueno, no porque seamos Occidente y el Islam, sino porque hay países en específico que tienen visiones diferentes, ¿no? Turquía es el mejor ejemplo de cómo el modelo de Huntington no funciona, porque Turquía, aunque es un país musulmán al 90%, tiene una muy buena colaboración con la Unión Europea, que es Occidente, 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 ¿no? O sea, esto tiene sus límites. Ahora, lo que dijo Fukuyama, pues también, ¿no? Porque Fukuyama dice que ya se acabó la historia. Y entonces, bueno, no sé qué dice la señora Fukuyama, que pues la historia no se acaba. Parecía que la historia es más que solo el conflicto de las ideologías, ¿no? O sea, el día que se cayó la Unión Soviética no fue el día que se detuvo la historia, al contrario, es que se abrió un capítulo nuevo en la historia. Y eso implica que haya más que... Nos pone un reto, pues, a los que vivimos en este periodo, ¿no? Histórico, para entender qué está pasando. De hecho, nuestra reflexión de la posguerra fría tiene que ver con esto, ¿no? Sin embargo, el espíritu optimista, digamos, de Fukuyama se contagia. No es el único, ¿eh? La vez que muchos tienen este espíritu de todo parece que va a ir tan bien, que casi que para qué nos preocupamos, ¿no? Esto se refleja en esto, fíjense. Los grandes conflictos mundiales pueden solucionarse ya no por la vía militar, ni por la vía unilateral, o sea, la decisión de un solo Estado. Podemos recurrir a las instituciones internacionales, ¿no? A la ONU. De hecho, la creación de la Unión Europea es de este periodo. La Unión Europea surge en el Tratado de Maastricht del 92. Una institución, fíjense, ¿no? Al final es un tipo de organismo internacional que tiene como propósito la integración económica europea, pero bueno, pero es un organismo internacional, ¿no? Entonces, todo se resuelve con organismo. Ahí está la solución de los problemas mundiales. A ver, para esto es importante una cosa, con el fin de la Guerra Fría, pues se reordenan las prioridades en la ONU. O sea, la seguridad deja de ser el tema fundamental, y de hecho, el que se convierte en el tema fundamental de Naciones Unidas desde entonces, ¿no? Ya le lleva disputando pues ya 3 décadas, ¿no? a la seguridad es el tema del desarrollo, ni los derechos humanos, porque de hecho los derechos humanos se ven como un componente más en el esquema del desarrollo. Fíjense, el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que surgió en el 67, hasta el año 90 comienza a publicar una serie de estudios, una serie de informes anuales, ¿no? Del desarrollo humano, para hablar como de las grandes prioridades del planeta. ¿Por qué es relevante? Bueno, pues porque aquí el PNUD comienza a hacer reflexiones y hay una que nos interesa mucho. En el año 94, y perdonen que no conseguí la portada del 94,
publica un informe, el PNUD, donde habla de un concepto que hasta entonces no existía, y era el de la seguridad humana. El PNUD dice, durante la Guerra Fría estuvimos concentrados en la seguridad del Estado, la seguridad del territorio, y dejamos de lado la seguridad de las personas o la seguridad humana. Tenemos que dar un viraje, primero hacia el desarrollo humano sostenible, ¿no? Lograr que la presente generación sea sujeta de su propio desarrollo sin comprometer a las generaciones futuras. O sea, vamos a pensar en esto. Más no menos deprimente, pero luego van a entender por qué. Pensemos que no se hubieran quedado en el Rosario Castellanos, no pueden encontrar un empleo más o menos digno y podrían planear para su futuro. ¿Qué piensan? ¿Puede repetir la pregunta? Claro que sí. Si piensan que no hubieran estudiado aquí en el Rosario Castellanos ni en ninguna otra institución, se quedaron sin universidad, pues, ¿no? Y luego tampoco encuentran empleo. ¿Eso les permitirá planificar para su futuro? Sería un obstáculo. Tendrías muy limitadas opciones, ¿no? O sea, no es que no pudieras, a lo mejor estarías muy limitado. Eso tienes razón. Desde esa óptica es que hay que reconocer al... al desarrollo. El desarrollo implica esa capacidad que tengamos cada uno de nosotros para hacernos cargo de nosotros mismos, ¿no? Cuando hay una serie de cosas que te lo impiden, por ejemplo, la falta de empleo, la falta de educación, la falta de vivienda, ¿no? Pues sin un techo donde vivir, pues también es difícil planear, ¿no? Falta de alimentación básica, salud. Entonces, es el PNUD, entonces no estamos hablando de que una persona pueda hacerse cargo de sí misma, porque esa es la lógica. Y luego hay que hacerlo de manera sostenible, de manera tal que el que lo resolvamos hoy no ponga en riesgo que las generaciones futuras lo logren, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, pues claro, a lo mejor sí, tenemos un desarrollo industrial acelerado hoy, ¿no? Pero pues eso contamina el planeta, pues eso nos deja sin planeta para la siguiente generación. Y luego la seguridad humana, ¿no? Lo que dice es que hay que hacer una transición, ¿no? Hay que pasar de la seguridad territorial a la seguridad de la población. ¿Cómo hacemos que la gente realmente se sienta segura? Y no me refiero a la seguridad pública, ¿no? O sea, que no haya ladrones ni delincuentes. No. Hacemos que la gente se sienta segura de que el día de mañana se va a despertar y tiene oportunidades para vivir. O sea, puede ir a trabajar, puede ir a estudiar, puede tener una casa, puede tener las condiciones de vida mínimas, ¿no? Y luego también lo que dice el PNUD es que lo que hay que pasar es de la seguridad de los armamentos, ¿no? A través de los armamentos, al desarrollo humano sostenible. O sea, ya dejar de pensar que vamos a estar mejor cuando tengamos más armamentos para defendernos. De hecho, lo que dice el PNUD es que para estar mejor lo que deberíamos de hacer es estar invirtiendo al desarrollo humano sostenible. A ver, de esto, ¿dudas? ¿Se entiende entonces qué es la seguridad humana? Sí, pero bien. Bueno, es una manera diferente de entender el tema de la seguridad, ¿no? Sobre todo porque ya no está centrado en ya no está centrado solo en que el territorio esté seguro, ¿no? De la amenaza soviética o de la amenaza capitalista, sino que cada persona tenga lo mínimo indispensable para poder, ¿no? Desarrollarse como persona, dice el PNUD. Esa discusión dio pie a un montón de elementos de discusión, digamos, en el sistema internacional, especialmente desde la perspectiva no solo de, digamos, de la ONU, sino un montón de ONGs, por ejemplo, están a trabajar con el tema de la seguridad humana. El gobierno de Japón, de hecho, creó un fondo, el Fondo para la Seguridad Humana, administrado por Naciones Unidas, se pusieron la lana y Naciones Unidas administra, para que se crearan programas, se financiaran proyectos
eh, de desarrollo de seguridad humana, ¿no? Entonces, no sé, mejora de vida de las condiciones de los migrantes, respuesta a los desastres naturales, por ejemplo, ¿no? Es una manera de invertir en la seguridad humana, entre otros. Todavía digamos que quedaba mucho camino por delante. Y vamos a ver qué pasó. Bueno, digamos, en estas condiciones Naciones Unidas se dedicó a convocar una serie de conferencias sobre temas diversos, fíjense, sobre el medio ambiente, la conferencia de Río, sobre derechos humanos, la conferencia de Viena del 93, sobre población y desarrollo, que básicamente esta diseñó los objetivos que tenemos hoy sobre planificación familiar, estas cosas están ahí. Igualdad de la mujer en la conferencia de la Mundial de la Mujer del 95. Asentamientos humanos es objetivos sobre ciudades. El protocolo de Kioto es sobre gases de efecto invernadero, ¿no? Y reducir el calentamiento global. Y hasta el Estatuto de Roma, que tiene que ver con la creación de una Corte Penal Internacional para juzgar a individuos acusados, ¿no?, de crímenes contra la humanidad. Todo esto, ¿no?, tratando de pensar en esta lógica de la seguridad humana. Todo esto concluye, digamos, en la década, en la cumbre del milenio, celebrada en septiembre del año 2000, donde se recupera como todas las conclusiones de esas grandes conferencias y se crea, digamos, una hoja de ruta de qué cosas hacer, ¿no?, que sean los objetivos de desarrollo del milenio. Digamos, ahí le ponemos una pausa, ¿no?, porque pues básicamente lo que pasa después del 2000 ya es la otra época, pero nos da una idea del optimismo de la época. Bueno, a ver, ¿dudas de esto? No, profe. No, profe. Bueno, como otras veces groseramente voy a tener que irme, pero les quería proponer algo, ya que ustedes son mis 8 leales seguidores, ¿no? Bueno, para que valga la pena el que ustedes estuvieron aquí, para la actividad de esta semana, que yo sé que no todos han subido, no se preocupen, quería proponerles algo. Si lo suben, o sea, si aprovechan la siguiente hora que tienen, ¿no?, digamos, la hora de clase, para subirla, me comprometo así como político, bueno, no en campaña, ya en funciones, para así hacerlo, que además de la calificación que tengan, ¿no?, si les hace falta alguna otra actividad que no hayan hecho hasta ahorita, esa actividad que les falte tendría la misma calificación que este trabajo. O sea, pues, yo creo que normalmente les va muy bien, ¿no? O sea, alguna cosa muy rara, pero normalmente les va bien. Entonces, pues no entregué una y en este saco 10, pues, ya, pues en el segundo me aseguro tener otro 10, ya no entrego una actividad. ¿Sí se entiende el ofertón? O sea, si entregamos Sí, profe. a la de bloques económicos ahorita y si tenemos una atrasada. Si tienes una atrasada, te pongo la misma calificación que esta, ¿no? Y ya te ahorraste hacer una, pues. O sea, la oferta es válida, por supuesto, entregándolo durante, o sea, aprovechar esta hora de clase, ¿no?, en que voy a tener que irme, para que ustedes hagan la actividad y entonces ya la suben a Classroom y ya queda registrada, y yo, si veo que la que vea que les falte, pues les pongo la calificación de esta. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Sí. Listo. Siendo así, corro porque voy a hacer otra cosa. Y de todos modos nos vemos mañana a las 6. Sí, profe. Sí, bonita tarde. Cuídense. Igual. Adiós. No, Hasta profe. luego. Hasta luego. Hasta luego.